Realmente, dentro de las facultades solicitadas, el pedido de facultades que ha hecho el Poder Ejecutivo, hay peligro de limitar el trabajo de la prensa. Vamos a preguntarle eso a Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, que está con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esto de la filtración de la información, por ejemplo, que se ha sugerido, ¿no? Hoy se han hecho varias aclaraciones y se ha dicho que esto aplica únicamente para los funcionarios que revelen información que es parte de una investigación, por ejemplo, un allanamiento que se esté preparando y que se advierte al blanco de ese allanamiento. ¿Podemos confiar en que esto no va a afectar la libertad de expresión? ¿Qué tal, Mavila? ¿Cómo estás? Buenas noches, sí. No podemos asegurar que sea así. Ajá. De repente la intención podría ser positiva en el sentido de, bueno, lo que ha pasado con el hermano de César Acuña, por ejemplo, ¿no? Una filtración, una llamada que sale de un funcionario X que beneficia a Y alguien. ahí sí tendría que ser sancionado. Seguramente sí, pero el problema es que la forma como está redactada esta parte de las facultades legislativas deja abiertas pues, preguntas bastante amplias. Por ejemplo. Mira, por ejemplo dice, ¿no? Modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales. Es muy amplio. Claro. Esto aplica a un funcionario público, a un fiscal, Corrupción. a un periodista. Entendemos que quizás pues, dentro del aspecto de los intentos de reducir la inseguridad ciudadana, pues hay cosas que se tienen que trabajar. Pero si es que uno ve cómo está redactado este texto, si esto pasa así a ser una ley, o la modificación, perdón, del Código Penal, fácilmente un fiscal puede decir, bueno, acá hay un poco de información reservada sobre actuaciones policiales y se va contra el periodista. Y se me ocurren varios ejemplos, por cierto, porque cuando fue propuesto, cuando existió el delito y fue redactado el delito de reglaje, por ejemplo, o de acoso, nunca nadie lo pensó que fuera contra un periodista. Pero ya hay periodistas que han sido investigados o se les ha abierto investigaciones por reglaje y por acoso. Si ha pasado eso, si ha sido manoseado de esa manera el código. Santibáñez es un buen ejemplo, ¿no? También hubo este mismo caso contra una periodista de Panamericana por llamar a una fuente policial a pedirle información, como corresponde según la ética periodística. Si ha pasado eso con el delito de acoso, ¿por qué no pasaría con este mismo delito? Este manoseo que hay del Código Penal para perseguir, amedrentar y atacar periodistas, no podemos pues, determinar que no vaya a suceder con este tema también. ¿Cuál es la exigencia que habría que hacer a la redacción y a lo que tenga que hacer ahora el Congreso con ese texto tan general y tan ambiguo? Poner una especificación, un candado, ¿no? Que esto no aplique, por ejemplo, a la revelación de información periodística, etc. ¿Cuántos periodistas, creo que en esta casa son muchísimos, en muchos medios de comunicación, muchos periodistas hemos recibido información para investigaciones policiales y demás, y está bien que sea así. Es decir, ¿cómo se pudo saber que las órdenes policiales durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en el 22 y 23 establecían, pues, finalmente asuntos que no fueron cumplidos por la policía para evitar violaciones de derechos humanos? Porque las órdenes policiales estaban ahí claras. Fuimos varios periodistas que las recibimos, en fin, en muchos medios de comunicación. Esa es una forma de sacar la verdad a la luz. Me preocupa un poco lo que estoy viendo en el sentido de proteger o intentar ponerle un manto protector a la Policía Nacional en cuanto a la situación de inseguridad ciudadana. Sí, pareciera que ese es más bien el ángulo, ¿no? Parece que va un poco por ahí la cosa, y si hablamos específicamente de comunicaciones, esto pareciera ser también así. Ahora, el presidente, Gerí, también el premier han dicho que no intentan afectar a la prensa. Sí, que él no lo permitiría, ha dicho Gerí textualmente, él no lo permitiría. Sí, lo dijo incluso en una entrevista ayer que salió en el Diario del Comercio, ¿no? Pero claro, de él no depende que abra un proceso de investigación con una modificación como estas. Claro. Entonces, yo sugeriría, más bien, y creo que ya lo han dicho varios periodistas, lo han dicho varios medios de comunicación también, en varios medios de comunicación, que se ponga un candado. Es lo más seguro en general. Claro, y que finalmente quede escrito en el papel que se exonera el trabajo periodístico. Y que el espíritu de la norma no sea ese, ¿no? Claro. Ahora, el Congreso ya sabemos también cómo trata a la prensa. Quizás por ahí pues más les convenga hacer algo que nos afecta a nosotros, ¿no? Pero siendo el presidente Gerí un presidente de transición que viene del Congreso, es decir, es congresista también,
¿eso puede encender más las alertas o la falta de confianza en realmente? Porque uno dice, ok, hay un hecho que es incuestionable y es que Gerí, frente a Dina Boluarte, tiene un nivel de aprobación diferente. En poco tiempo ha revertido. Bueno, la señora Boluarte hizo todo lo que estuvo a su alcance y más para ganarse este rechazo de la ciudadanía. Y se abre también la pregunta de si a través de Gerí, que no termina de romper con el Congreso, porque no lo puede hacer, es parte de un partido político que va a proponer un candidato y lo que fuera, se puede hacer algo que el Congreso no podría, justamente porque está completamente desacreditado frente a la población. Son suposiciones, por supuesto. Son suposiciones. Son suposiciones, pero sabemos cómo ha votado Gerí anteriormente con las leyes A pro eso me crimen, refiero, a eso ¿no? me refiero. Claro, Sí. claro. Ahora, habría que ver también En si... ningún momento en las entrevistas habla de eso tampoco, ¿ah? No, por supuesto En las que no. entrevistas Lo que ha dicho no hasta ahora habla lo ha dicho, sí. sobre la extinción de dominio, por ejemplo, Sí. no ha dicho nada. Y eso es un tema importante para la lucha contra el lavado de activos. Sí. Bueno, por cierto, una persona que yo conozco, un exalumno de periodismo, le hizo una entrevista en una universidad a Gerí, unas 3, 4 preguntitas. Y Gerí Ya dijo, presidente. ya como presidente, sí. Y Gerí respondió y dijo, bueno, habrá que ver la manera de pues, cómo corregir esto, ¿no? Cómo corregirlo si lo tiene que hacer el Congreso. Y lo mismo con esto, porque en el pasado las facultades legislativas han servido para que los gobiernos intenten poner, así como que de colada, algún asunto que pueda limitar el trabajo de la prensa, o afectarlo en algún sentido, o abrir las puertas para que más adelante haya alguna investigación. Lo hizo, recuerdo, Otárola, cuando era primer ministro de Dina Boluarte, en un momento que se intentaba pues, penalizar que los medios de comunicación pudieran informar durante las protestas. Sí. ¿No? O poner las condiciones, establecer zonas para la cobertura, sí, por ejemplo. Sí, entonces eso se filtró en las facultades legislativas. Felizmente se pudo detener luego de un esfuerzo grande de varios medios, periodistas y demás organizaciones periodísticas. Y el Congreso lo frenó, el Congreso. Habría que ver si el Congreso lo hace ahora también, ¿no? Hay que ver también si es que la baja aprobación es una motivación para no hacer las cosas o para hacerlas. O sea, cuando Dina Boluarte estaba pues en el cero, en el margen de error. Claro. Y poco importaba, ¿no? Así es. Pero el Congreso también está dentro de una campaña electoral, digamos. Y ahora con la reelección hay ahí otro tipo de apetitos de pronto, de leyes Sí. que podrían calar. Ahora, es interesante lo que dices de las protestas porque, es más, los propios comandantes generales de la policía han dicho que lo que hacen es proteger al periodista durante las marchas y las protestas. Y vemos que ahora, por ejemplo, se ha establecido unos cercos de seguridad que complican todo el entorno para el tránsito. ¿Tú dirías ahí que hay una cierta violación disfrazada de mantener la seguridad, una cierta restricción del espacio por donde los periodistas, pero además los ciudadanos comunes, se pueden mover en el marco del derecho a la protesta? O sea, lo que se puede estar viendo y quizás es Sí. que la narrativa de seguridad se está convirtiendo en una narrativa que no puede ser contestada, ¿no? Es decir, seguridad es lo más importante y sin duda es lo más importante en el Perú hoy en día. Pero no debe ser una estrategia discursiva para eliminar otro tipo de cuestiones importantes dentro del marco de la seguridad. Digo, por ejemplo, en protestas. Hay que proteger a los periodistas, suena bonito, pero cuando te ponen la línea Por eso dicen, a 4 cuadras esta es de la donde están zona, las... usted tiene que estar detrás mío, Sí. porque lo estoy protegiendo. Y no es justificable que te digan pero luego... claro, el periodista siempre corre en contra de donde todo el mundo, ahí donde Sí, todo sí. el mundo Donde está la escapa foto, del donde está la incendio, imagen, donde está la ahí declaración, donde sí. ¿no? La erupción del volcán y todo el Sí. mundo va corriendo, el periodista de la guerra, de la línea ¿no? Del frente, el periodista corre en el sentido contrario. Y muchas veces la fotografía tomada por un reportero gráfico ha servido para visibilizar algo que el discurso oficial oculta. Acabas de responder tu pregunta. Evidentemente, eso ¿No? es lo que buscan muchas veces en las protestas, ¿no? Que la policía ponga un cordón y diga, bueno, estamos a 3 cuadras, 2 cuadras de la acción, o encierran a los periodistas dentro de un espacio. Ha pasado en las protestas que hubo hace poco Sí. con un periodista de Canal N y con varios más. Entonces, ahí es cómodo, es fácil decir, te estoy protegiendo, entonces quédate lejos. Pero ¿cómo haces tu trabajo periodístico? ¿Cómo haces la chamba de ir, entrevistar, tomar fotos, grabar las imágenes si vas a estar a 3 cuadras de distancia? Es una exageración, seguramente es un poco menos, pero uno tiene que estar allí. Y no es justificable que te digan entonces bajo tu propio riesgo, porque los periodistas están plenamente identificados.
Muchos tienen un casco que dice prensa, o tienen un chaleco que dice prensa, o tienen un micro con un logo. Entonces el policía sabe quién es un periodista. Sí. Pero aún así les tiran balazos de goma, o bueno, perdigones de goma, le pegan, Ahora, lo que dice insultan. la policía es que del otro lado también puede haber una agresión. ¿Del lado periodístico? No, del otro lado, digamos, de la protesta, que en el marco de la protesta Seguramente, haya gente que se infiltra y que pueda agredir a la prensa. El trabajo periodístico es un trabajo de riesgo. No quiere decir esto, por supuesto, que sea aceptable que le pegue un periodista, tanto un policía como un manifestante, pero uno asume ese riesgo cuando va a una protesta. Lo que no puede suceder es que te diga un policía, acá no. Claro. Eso va en contra de la manera como tenemos los periodistas en una democracia de informar. ¿Por qué lo hacen? Quizás quieren evitar que se note que la policía es represiva en algunos casos. De repente es eso. De repente, o vayamos por el otro lado, es decir, no necesariamente que es represiva, sino que de repente hay un plan operativo que no ha funcionado, ¿no? O un plan, digamos, en el que se permite, por ejemplo, viéndolo también desde su lado, vándalos infiltrados. Es decir, cómo la policía no puede haber detectado la presencia o hacer un trabajo de inteligencia adecuado. Es decir, que vaya en contra también, no solamente la represión, sino errores que cometan todo, la planificación de un operativo, ¿no? Para acompañar una marcha, garantías para los marchantes, en general, temas de distinta índole. Pero claro, la represión de la protesta es uno de los puntos más importantes. Más ¿no? importante, sin duda. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con varios policías de alto nivel hace pocos días respecto justamente a un protocolo de seguridad de periodistas durante protestas y demás, con policías de Colombia, con policías de Ecuador que han pasado por estos procesos. Y estos mismos policías decían, es importante que la prensa cubra las protestas, porque transparenta la labor de la policía, genera más confianza con la ciudadanía. Completamente. Entonces, yo entiendo, habiendo conversado con policías peruanos de alto rango, estaba ahí el señor Arreola también, que sí hay intenciones de algunos policías, algunos, digamos, estratos de la policía, de hacer el trabajo transparente como deben hacer. A veces quizás pues haya de repente pues encontrones, ¿no? Pero sí lo que podría decir es que es fundamental que los periodistas podamos cubrir las protestas de manera libre, ¿no? sin que estemos pues, empujados de un lado o al otro. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Encantado. Rodrigo. Venía a mi mente tantos casos, ¿no? Como por ejemplo el de este camarógrafo que ingresó, ahora que la película Chavín de Huanta está teniendo tanto éxito, que ingresa a la embajada, ¿no? A cuenta y riesgo de su propia seguridad. Así es como uno gana premios también a veces. Claro. ¿Ah? Así como uno gana premios a veces. Así también. es, así es. O sea, es parte de que es el ADN, la esencia. Finalmente, para eso uno es periodista. Sin duda. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a la pausa.